Ahí primeramente, bueno, saludar a los que recién se vienen conectando y a los que van a ver el video. Y bueno, para la clase de hoy, entonces, vamos a continuar un poco con la parte de, ¿cómo es que se llama? Con la parte ya de la naturaleza de la luz que viene en el libro. Y aquí le voy a poner principal énfasis a la parte de reflexión y refracción de la luz. Y vamos a ver si entre hoy y el viernes podemos ver un poco lo de espejos, por lo menos espejos planos, para tener un inicio ahí con esto. Entonces, ah, aquí yo tengo esto. Entonces, básicamente lo que vamos a estudiar acá en la parte de la naturaleza de la luz es cómo se mueve la luz en los diferentes materiales. ¿Ok? La luz, por lo general, siempre va a viajar en la dirección más corta entre dos puntos. ¿Ok? Entonces, según tenemos entendido, ¿cuál es la dirección más corta entre dos puntos? Si yo tengo acá un punto A y por acá un punto B, ¿cuál sería la dirección más corta para unir esos dos puntos? Compañeros, La línea recta. la línea recta. A menos, ¿verdad? Que yo tenga acá esto y tenga dos puntos, digamos un punto en una parte de la circunferencia y otro punto en otra parte de la circunferencia. Ahí hay que ver cuál es el recorrido más corto, ¿verdad? Que ahí sí puede ser una curva. Pero con lo que vamos a ver acá, lo más corto entre dos puntos va a ser la línea recta. Entonces, por eso siempre digamos, cuando hacemos los haces de luz, lo que hacemos son líneas rectas y los indicamos la dirección un poco con las flechas. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta. Ok. Cuando pasa de un elemento a otro, como la velocidad cambia, entonces básicamente la luz se va a desviar. Pero eso es cuando tenemos una diferente, ¿cómo es que se llama? Cuando tenemos diferentes medios. Entonces, acá lo importante es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una interfaz entre dos medios, la luz va a empezar a producir o va a tener diferentes fenómenos que se van a dar con los fotones. En algunos casos, digamos, los fotones pueden tener efectos de rebote, ¿verdad? Como si fueran pelotas, como cuando ustedes van a jugar billar, ¿verdad? Y la pegan en contra el borde, entonces la bola va a rebotar. Este fenómeno se conoce como el fenómeno de reflexión de la luz. También podemos tener que la luz o parte de la luz va a atravesar el material, ¿verdad?
Y aquí este fenómeno de atravesar el material, el ángulo con el que incide y se refracta, ya ese fenómeno de refracción, hace que cambie su dirección. Después tenemos también efectos de absorción. Eso es que, por ejemplo, los átomos que están dentro del material absorben parte de esa energía o absorben la energía de los fotones o de los haces de luz que vienen. Entonces, por eso, digamos, es otro de los fenómenos importantes que hay. Está el fenómeno de polarización, que es, por ejemplo, cuando uno ve los con los anteojos negros, ¿verdad? O polarizados. Ahí lo que hace es que ya, hacer que el campo eléctrico y el campo magnético todos sigan una dirección. Acuérdense que acá en un haz de luz de estos, yo puedo, esto en realidad son campos eléctricos y campos magnéticos, unos en una dirección y otros en otra. Cuando viene un haz de luz, básicamente ese tiene los campos magnéticos totalmente, digamos, en todas direcciones. Entonces, ese efecto de hacer que los campos magnéticos vayan en una dirección específica se llama el efecto de polarización. Y bueno, está el de absorción, polarización, hay uno que pasa sobre todo cuando uno tiene pequeñas rendijas, que es el efecto de difracción de la luz, o sea, la luz empieza y rebota por todo lado y básicamente tira un haz mucho más grande. Pero esos fenómenos, digamos, para efectos del curso, nosotros solamente vamos a ver dos de esos fenómenos. El resto ahí se los digo para que sepan que existen, pero los dos fenómenos que nosotros vamos a ver acá son el fenómeno de reflexión de la luz y el fenómeno de refracción de la luz, únicamente. ¿Estamos? Entonces, acá vamos a tener o vamos a tomar en cuenta una cosa muy importante. Lo más importante que ustedes tienen que saber acá es que en la dirección área siempre vamos a tener, entonces, lo que se conoce como la normal. ¿Ok? La normal siempre va en la dirección del área como tal y como lo hemos visto en el curso. Acá forma un ángulo de 90 grados con la superficie. ¿Ok? Con la superficie como tal y siempre va, digamos, esa es la dirección del área que nosotros le damos. Y esta se conoce como la normal, como el vector normal. Entonces, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Y por lo tanto, cuando un haz de luz atraviesa o choca contra una superficie, nosotros vamos a medir siempre el ángulo a partir de la normal. Va a ir desde la normal hasta el haz de luz. Entonces, este es el ángulo. Este es el ángulo cita que llamamos el ángulo de
el ángulo incidente. O sea, el ángulo con el que llega la luz a nuestra superficie. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Sí, entonces vean que acá, en esta figura de la derecha, el haz de luz viene hacia acá, entonces θ sub A es lo que se llama el ángulo incidente. en esta figura. ¿Ok? Eso es para que lo tengamos en cuenta. ¿Y qué es lo que dice la ley de reflexión? La ley de reflexión lo que nos dice es que sin importar cuáles sean los dos materiales, ¿verdad? O la interfaz entre el material 1 y el material 2, ¿ok? Sin importar eso, el ángulo de incidencia siempre es igual al ángulo de reflexión. No importa si eso es un espejo, si eso es un metal, si eso es un poco de concreto, si es la calle asfaltada, si es agua, no importa qué material sean o qué medios esté pasando yo. Al material que está acá o el punto donde llega el haz, se le llama el medio 1. Y este otro es el medio 2, por el cual está atravesando. Entonces, sin importar cuáles sean, nosotros vamos a tener siempre reflexión de la luz. Y por lo tanto, como hay reflexión de la luz, siempre el ángulo en el que incide es el mismo ángulo en el que se refleja. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Sí. profe, pero eso solo para lo que es la reflexión especular, ¿verdad? No, para todas Para ambas, para sin todas. importar, siempre el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Ah, ok, Siempre. ok, perfecto. Ok. ¿Ok? Entonces, con la pregunta que dice el compañero y a como dicen ustedes, ¿por qué digamos, si yo pongo aquí una flecha o pongo aquí una figura, ¿verdad? Y este es el, un medio, por ejemplo, un metal, ¿verdad? Que refleja bastante bien. Vean que la flecha yo la voy a ver exactamente igual. Digamos, estos son mis ojos. Bueno, supongan ahí que estos son los ojos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué aquí yo la flecha la estoy viendo reflejada perfectamente? ¿Y por qué cuando ustedes se ven contra una pared, ustedes no se ven reflejados? ¿Qué hace esa diferencia entre un espejo o entre un metal y, y el resto de materiales? ¿O ¿Y porque usted? la capacidad de absorber la No, luz o no, las ondas? No, tampoco. tampoco. Vea que yo les dije que todos los materiales reflejan. Y la rugosidad, digamos, crea que el ángulo no vaya directamente a sus ojos. Más o menos, por ahí anda. O sea, en un espejo se supone que cada ángulo, como llega, se refleja del mismo lugar de donde viene. No sé cómo explicarme. Por ahí anda. ¿Ok? Eso significa que todos los haces
se van a reflejar siempre en la misma dirección. Por eso es por lo que la flecha que estoy representando aquí, yo la estoy observando tal y como es. ¿Ok? Si yo tengo una superficie que no sea plana, sino es curva, básicamente, vean que la distancia que se va a crear acá va a ser una distancia mayor. Entonces, yo lo que estaría observando aquí en algún espejo curvo va a ser una flecha más grande o puede ser una flecha más pequeña, dependiendo de la, de la curva que yo tenga en mi espejo. ¿Ok? Acá yo no puedo observar en el pavimento, por ejemplo, o en una pared de cemento, porque cuando nosotros vemos microscópicamente, básicamente el material tiene una cierta rugosidad. O sea, no es un material plano o liso, por decirlo así, sino el material tiene ciertas montañitas y cosas por el estilo. Entonces, si aquí viene la flecha, vean que este punto de acá se está viendo reflejado por acá. Este punto de acá se refleja aquí. Y este punto de acá se refleja por acá, en esta otra dirección. O sea, ni siquiera llega a mis ojos. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, este tipo de superficies que son rugosas, eso es cuando nosotros observamos la luz ahí, esto se conoce como una reflexión difusa. O sea, me tira haces en todas direcciones y básicamente las formas ya no se pueden estar observando. Eso es lo que sucede. Ya, entonces, por eso tenemos dos tipos de reflexión. Lo que es la reflexión especular, que mantiene la forma o mantiene, digamos, la dirección sin importar en qué punto de la superficie pegue. Y la reflexión difusa, que dependiendo del punto donde pegue, igual siempre va, vean acá, si acá sacamos la normal, básicamente la normal en ese punto donde están pegando las de luz sería este de acá. El ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Por acá el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Y por acá también. Pero ¿cómo ven esas rectas normales? En esos diferentes puntos. Vean que la normal no tiene la misma dirección en diferentes puntos. Por eso es por lo que se da el fenómeno de la reflexión difusa. ¿Está claro entonces esos dos conceptos? Reflexión especular y reflexión difusa. Sí, profe. Sí, profe. Sí, queda claro. Ok. Entonces, la mayoría de los materiales que tenemos van a presentar reflexión difusa y por eso no lo podemos ver. Si nosotros logramos alisar las cosas, por eso cuando ustedes ven, digamos, la cerámica o algo así, son prácticamente lisas. Por eso
no se difunde ¿cómo es que se llama? No se pierde mucho la figura de los objetos cuando son reflejados. Ok, entonces, acá, esa sería la ley de la reflexión de la luz. Ok, ahora, la ley de la refracción de la luz es analizar los haces que están atravesando el material. Entonces acá vamos a decir que tenemos un material A y tenemos un material B. ¿Ok? Viene aquí el haz de luz incidente y vean que el fenómeno de reflexión siempre va a ocurrir. Entonces por eso vemos un haz reflejado. Pero aquí no me interesa estudiar ese haz reflejado, sino lo que me interesa es estudiar el haz que atraviesa el material. ¿Ok? Ese haz que atravesó el material, vamos a llamarlo haz refractado. Entonces, ahí van a depender del índice de refracción de los materiales. Ese es el que habíamos visto anteriormente. N. Que N es la velocidad de la luz dividido entre la velocidad que tiene la luz dentro del material. ¿Ok? Velocidad de la luz, me refiero a la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, esa proporción que hay entre esos dos es lo que se llama el índice de refracción. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Entonces, el índice de refracción sigue lo que se conoce como la ley de Snell, que nos dice Snell que el índice de refracción en el medio 1 por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción en el ángulo 2 por el seno del ángulo refractado. ¿Ok? Bueno, ahí N1 sen de cita 1 es igual a N2 sen de cita 2. Que es como la forma más fácil de verlo. No voy a, ¿cómo es? No voy a sacar de dónde aparece esa ecuación, pero eso tiene que ver entonces con lo que les había dicho. Siempre ¿cómo es? Siempre los haces de luz siempre van a ir buscando la distancia más corta entre dos puntos. Y no solamente van a buscar la distancia más corta entre dos puntos, sino que acá la velocidad que lleva la luz en este material es diferente a la velocidad que lleva la luz en este otro material. Entonces, debido a esas diferencias de velocidad, es que se puede demostrar la ley de Snell. No me quiero meter mucho ahí, nada más una cuestión más práctica y más metodológica de lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo paso, por ejemplo, de aire a agua,
si yo paso de aire a agua, entonces el ángulo con respecto a la normal se va a reducir. ¿Ok? Pero por el contrario, si yo paso del agua al aire, más bien el ángulo se va a aumentar. Eso es siguiendo un poco estas reglas. Si el índice de refracción de el material en el cual está ingresando el haz de luz es mayor al material del que venía, entonces el ángulo se va a aumentar. Mientras que si el material del que viene es mayor al material al que va, el ángulo con respecto a la normal en esta interfaz, ¿verdad? Que es el punto donde se separan los dos materiales, entonces el ángulo más bien va a aumentar. ¿Está claro esto? Compañeros, compañera. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo aumento este ángulo? Digamos, si ya el ángulo, si el haz incidente tiene un ángulo mayor, ¿qué va a pasar con el ángulo refractado? También aumenta. También aumenta, o sea, el ángulo refractado ahora va a ser así. Y si el ángulo es mayor, vea que el ángulo refractado al final va a pasar, va a tener un ángulo, o voy a llegar al punto sin tener el ángulo de incidencia, pero eso ocurre solo en este caso, cuando el material A tiene un índice de refracción mayor al material B. Voy a llegar a un punto en el cual aumenté tanto el ángulo incidente que el ángulo refractado llega a 90 grados. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar si yo aumento el ángulo un poquito más? De ahí. Va a haber solo reflexión. No Correcto. habría refracción, sí. Correcto. Yo no tendría en el material B, no tendría ningún haz. Vea que después de 90 grados yo ya no voy a tener haz en el material A. Entonces, podríamos decir que se crea de una manera virtual el refractado en el material A. Pero como no está pasando, entonces este no existe. Lo que voy a tener simplemente es un ángulo voy a tener solamente reflexión, como dicen los compañeros. La refracción ya no va a existir. ¿Ok? Pero, perdón, y en ese caso que solo queda la reflexión, se cumple lo que usted nos explicó ahora casi que al principio de la clase, que se mantiene el ángulo de entrada. Correcto. Ok, ok. Entonces, esta parte, cuando llega a los 90 grados, vean que es un ángulo que si yo tengo un ángulo menor a 90 grados, sí tengo refracción. Pero si tengo un ángulo, ¿cómo es? Si tengo un ángulo mayor a ese, no tengo refracción. Pero si tengo un ángulo menor a ese, sí tengo refracción.
¿Me siguen con esto? Con este juego de palabras. Sí, profe. Si este ángulo incidente llega a un cierto punto, a partir de ese ángulo, yo ya no voy a tener refracción. O sea, todos los que sean más pequeños que ese, sí tengo refracción. Entonces, ese ángulo a los 90 grados, específicamente, se le conoce como ángulo crítico. Ese es el ángulo crítico entre los materiales. Veamos acá. Por acá yo tengo una. Por acá lo podemos observar. Ok, ese fenómeno, digamos, de refracción de la luz es el que hace que usted vea, digamos, dentro del agua, las cosas más cerca. Por eso es tan difícil pescar, pescar con un, ¿cómo es que se llama? Con un arpón cuando usted está, digamos, fuera del río. Aunque se vea el agua cristalina, usted siempre tira el arpón y básicamente le está dando otro lado donde no está el pez. ¿Ok? Y se ven los objetos, digamos, esta regla que pusieron acá. Vean el fenómeno que se está observando. Digamos, usted como observador, en lugar de ver que la regla está aquí, usted la está observando acá. Ese es un efecto óptico producto de la refracción de la luz. Por eso uno no está viendo siempre los objetos en dos medios diferentes de una manera correcta. Uno siempre los ve en lugares, digamos, lugares diferentes a los que se está. Y no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando ustedes van a alguna piscina, ustedes ven el fondo de la piscina y ustedes dicen, bueno, esta piscina lo que tiene es si acaso 1,5 metros de profundidad. Y cuando se lanzan, la piscina tenía 4 metros de profundidad. ¿O nunca les ha pasado? Pues sí. Sí, Tal vez no en una piscina, pero como en un río o algo así sí he pasado. sí, digamos, cualquier cosa que tenga dos medios diferentes puede generar ese tipo de fenómenos. O si usted ve dentro del agua y usted ve algo afuera, usted lo va a ver más lejos de lo que realmente está. Por este fenómeno de refracción de la luz. Y ese es el fenómeno que hace, digamos, que el cielo se vea de diferentes colores. O que el sol se vea de diferentes colores al que realmente tiene. O también es el fenómeno que explica lo que es el arco iris en el cielo. Es por un fenómeno de refracción de la luz. ¿Ok? Entonces vean, acá acá más que todo
Eso es como para que lo tengan ahí en cuenta. Acá tenemos un haz de luz que viene, incide. ¿Ok? Y entonces la luz se va a reflejar en el espejo. Entonces, la idea que es, bueno, supongamos que esta es una fuente de luz. Olvidémonos que el láser está ahí afuera. Imaginémonos que el láser está dentro del agua. Si el láser está dentro del agua, vean que si yo lo tiro a este ángulo, el láser se refracta bastante bien. Voy a ponerlo en blanco. ¿Ok? Si yo tiro el haz de luz acá, el láser se refracta bien. Si yo tiro el haz de luz acá, básicamente el láser, ese sería el ángulo crítico con el cual estaría llegando el láser ahí. Ese ángulo crítico sería a partir de la normal entre las dos superficies. O sea, este ángulo que se está formando ahí. Ese sería un ángulo crítico. Y si yo lanzo el láser a un ángulo mayor, solamente voy a tener lo que sería la reflexión total interna. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, aquí se muestra en la figura a qué es a lo que se refieren. Entonces, todos aquellos ángulos, digamos, todos aquellos ángulos que sean menores al ángulo crítico, vamos a tener una refracción. Y aquellos ángulos que sean más grandes que el ángulo crítico, no vamos a tener refracción. Ese es el concepto del ángulo crítico. ¿Les quedó claro? Sí, Sí, profe. Sí. Ok, entonces, si eso les quedó claro, podemos ir directamente a hacer algunos ejemplos o hacer algunos ejercicios. Acá entonces nos dice que en el material A es agua y el material B es un vidrio con un índice de refracción de 1.52. Acuérdese de este valor, que el índice de refracción del agua es de 1.33. ¿Ok? Entonces, si tenemos que el índice de refracción del agua es 1.33, ¿quién sería cita R y cita B? cita R no sería 60 ¿Correcto? y cita B ya lo calculo. Ok. Vean que cita R es el ángulo reflejado. Y cita B sabemos que N1 por el sen de cita 1 N1 por el seno de cita 1 es igual a N2
por el seno del ángulo 2 o en el material 2. Que en este caso nos queda entonces que el Profe, ángulo, me da, bueno, ¿sí? ¿Cuánto le da? me da 49,26. Ok. ¿A todos les dio lo mismo? Entonces, este lo podríamos encontrar como el arco seno, despejándolo, ¿de quién? De N2 no, vamos a ver. No, este sí No, profe, lo no sería ve N1 sobre N2. correcto. 1.33 por el seno de 60 entre 1,52. ¿Ok? Ese sería entonces el ángulo refractado. ¿Ok? ¿Cómo ven esto? Muy complicado. No, profe. No, está sencillo. No. Y más sencillo que Entonces, gran parte del curso, sí. Más sencillo que el resto del curso. Sí. Ok. Hagamos este. Vamos a ver sobre una superficie superior de una placa transparente incide luz que viaja por el aire con un ángulo θ. Las superficies de la placa son planas y paralelas entre sí. Primero demuestre que el ángulo de incidencia es igual al ángulo con el que sale. Ok, aquí para explicarles que este ángulo con el que entra la luz es el mismo ángulo con el que sale la luz de acá. Lo primero que tenemos que demostrar. ¿Cómo demostramos eso? El ángulo con el que entra la luz es igual al ángulo con el que sale la luz del vidrio. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ok, sabemos que N sen de zeta A, profe, bueno, no tendría que ser del mismo, o sea, tener el mismo índice de refracción, el material, el mismo el del índice aire. que cuál. El material tiene un índice de refracción diferente. Ah, Tiene un N'. Profe, a mí lo que se me ocurre es que, primero que todo, para sacar
digamos, el ángulo estaría sacando el arcoseno, ¿verdad? Y luego sería Ajá, volver a sacar el seno a eso, entonces estaría cancelándolo y me quedaría el mismo ángulo de entrada. ok, O al menos así lo pienso, digamos, si ahí por trigonometría el ángulo de, ¿cómo era? El ángulo de elevación, no, el ángulo de presión iba a ser el mismo que el ángulo de elevación, algo así era. sí. Bueno, Y, bueno, ahí lo presentan, que zeta B es igual al zeta B con, digamos, las dos normales, digamos, que presentan, tienen el mismo ángulo, correcto. las dos normales paralelas. Entonces, si entra con ese ángulo, eh, sería exactamente lo mismo por digamos, por la forma de la fórmula, digamos, por cómo es la fórmula. Correcto. Sí, esa es una forma de demostrarlo. Acá, para demostrarlo un poquillo más formal, lo que vamos a decir es que en este primer punto, en el punto de arriba, se cumple la ley de Snell. Y en el punto P también se debe cumplir la ley de Snell. Entonces sabemos que N' por el sen de zeta B es igual a N por el sen de zeta A'. ¿Ok? Este es en el punto de arriba, en el punto donde está ingresando el haz al material, y este es en el punto donde está saliendo el haz del material. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo? Por ángulos alternos internos, ¿verdad? Dos rectas paralelas y una transversal, tal y como dijo el compañero, sabemos que zeta B es igual a zeta B'. Para hacerlo un poco más formal. Como eso es igual, nos queda que n por el sen de zeta A es igual a n por el sen de zeta A'. Y esto se cumple solo cuando zeta A es igual a zeta A'. ¿Ok? Que sería, como sabemos que zeta B y zeta B' son iguales, entonces esta expresión de acá es esta expresión de acá. Como estos dos son iguales, indica que esta expresión de acá es igual a esta expresión de acá. Esto fue lo que igualé. ¿Están claros? Sí, Eso es profe. básicamente lo que dijo el compañero, nada más que ahí formalizándolo un poco. Ok, ahora nos preguntan demostrar que eso se cumple para cualquier número diferente de placas paralelas. Bueno, igual siempre se va a cumplir. Ahora, probemos que el desplazamiento lateral de las que sale está dado por esta expresión. Entonces, vamos acá y nos están preguntando
por este desplazamiento. Vea que el haz, si no existiera el material, el haz seguiría en línea recta y bajaría por acá. ¿Ok? Bajaría por acá. Pero en realidad el haz, cuando sale del material, se ve torcido. Bueno, torcido no, sino se ve que está a una distancia diferente o en un punto diferente de a donde estaría si no si no tuviéramos la reflexión en ese material. Esto se puede ver, por ejemplo, con los anteojos o con algunos otros elementos que, digamos, por más transparentes que sean, usted empieza a ver y las cosas se ven corridas. ¿Ok? Hay algunos juegos, digamos, algunos juegos matemáticos que lo que hacen es unos anteojos así grandotes, como de este tamaño, y entonces se los ponen a usted y lo ponen a encestar alguna cosa, cosas así. Ya, entonces, vamos a ver un poco eso de ahí. ¿Cómo podríamos hacer entonces para encontrar cuál es este valor de desplazamiento? ¿Cuánto vale D? En términos de T. ¿Ideas? Ok. Vamos a ver si esto les sirve un poco. Voy a terminar de rellenar este triangulito y este otro triangulito de acá. Voy a hacerlo en otro color, voy a hacerlo en azul. Voy a hacer ese triángulo y voy a hacer este triángulo en azul. Ok, y el triángulo en rojo, que es el que me interesa. Sería este de acá y este de acá. ¿Me siguen con esto? A este le voy a llamar la hipotenusa de los dos. Entonces, este es el espesor. El espesor es T. Por lo tanto, ¿qué referencia hay entre T y H? El coseno. Entonces, el coseno de zeta B, acuérdense en que zeta B y zeta B' son iguales. Entonces, el coseno de zeta B es igual a ¿qué? El coseno de zeta B es igual al adyacente entre la hipotenusa. ¿Me siguen o no? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, este ángulo de acá, ¿cuánto mide?
Este ángulo de acá mide θ A menos θ B. Porque vea que el ángulo A, por opuestos por el vértice, tenemos que el ángulo A es todo este de acá. Entonces, si a todo el ángulo A le quito B, obtengo ese ángulo de ahí. ¿Me siguen o no? Analicen. Sí, profe. Ok, entonces, ¿quién sería el seno de ese ángulo? El seno de ese ángulo para el triángulo azul. Ajá. Sería la distancia de entre la hipotenusa, ¿no? Ok. Entonces, vean que D va a ser igual a H por el seno de θ A menos θ B. ¿De acuerdo? Pero de aquí tenemos que H es igual a T entre coseno de θ B. Entonces voy a eliminar esa H de ahí. Y esto tengo que H es T entre coseno de θ B. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, bueno, ya llegamos a esa comprobación. Esa comprobación que nos piden. Y ahora nos dicen que tenemos un ángulo de incidencia de 66. El vidrio es de 240 con un índice de refracción de 1,80. Y el resto es aire. Okay, vamos a decir entonces lo siguiente. Voy a escribirlo por acá, esos datos. Tenemos que N1 sería el medio que tenemos ahí. Ese medio es, vamos a tomarlo como aire, que el aire va a tener un índice de refracción N1 igual a 1.
Lo que tenemos en medio es vidrio con un índice de refracción de 1.8. Tenemos que T, o sea, el espesor, es de 2,40 centímetros. Y tenemos que el ángulo de incidencia, o sea, cita A, es de 66. Entonces, calcular ese desplazamiento entre los dos. ¿Cuál es el valor de D en este caso? Para esos valores. Para esos valores que tengo acá. De aquí yo puedo borrar esto. Entonces ya no me interesa. Entonces, ¿cómo calculamos D? Ya tenemos el valor de T. Ya tenemos cita A. ¿Qué nos hace falta para calcular ahí? Compañeros. Compañera. Ven que ahí lo que nos falta es encontrar cuánto vale cita B. Con todo lo que hemos hecho. Entonces, ¿cuánto dice ustedes que valen cita B? ¿Alguien? Acuérdense que cita B es igual a cita B'. Entonces tenemos que 1 por el seno de 66 es igual a 1,8 por el seno de cita B o de cita B'. Entonces de ahí podemos despejar cita B con la ley de Snell. ¿Y eso cuánto nos da? 30.5. Bueno, eso es lo que me da mi profe. No sé si estará bueno. Ok. Si un compañero lo puede corroborar. Entonces 30,5 grados. Por lo tanto, si metemos ese valor en D, ¿cuánto nos queda de? Profe, perdón, T es 2.4 centímetros, puso usted arriba. ¿Correcto? Pero se expresan en centímetros o metros. Ah, como quiera. D va a Ok. tener D tiene las mismas unidades que T. Sí, al final quedamos en este. Ok. Correcto.
¿Cuánto le dio? 1.61. 62, perdón. Ajá. Ok. 1.61, 1.62 centímetros. Entonces vean que sí se corrió tamaño poco. Para hacer un grosor de 2,4 centímetros. Sí tuvo un corrimiento bastante grande. Profe, el comportamiento que se ve en este caso de ese haz de luz, por decirlo de esa manera, se comporta así en todos los materiales cuando Sí, entra y sale con un cierto corrimiento. sí, Ah, ok, ok. correcto. Ok, perfecto. Nada más que, por Gracias. ejemplo, en cemento, no Sí, sé, sí, o sea, no se está obviamente viendo, pero mientras permita así como que sea tal vez como visible o tal vez un material como el vidrio, similar, algo que permita pasar por lo menos algo, como agua tal vez. correcto. Ok, ok. Es que vean que efectivamente este fenómeno es el mismo fenómeno que cuando vemos esto acá. Vean el corrimiento que tenemos desde nuestra parte visual. O cuando ustedes ponen una pajilla en un vaso de agua. ¿Ok? Todos esos fenómenos, la pajilla en el vaso de agua o todas esas cosas, van a generar, vamos a ver. Ok, nada más para enseñarles un poco. Venga, vamos directamente. Vamos directamente a los videos que les había mostrado. Dame un segundito porque esta máquina a veces... ¿Ve? Ay, ¿qué le pasa a esta máquina? Dame un segundo para buscar. Ok. Entonces, ok. Entonces vean, por ejemplo, este fenómeno.
Estos fenómenos de refracción de la luz. Vamos a ver. Ok, esa es la reflexión. No sé, se veía más bonito la presentación. Ok, vean el fenómeno de refracción. Ok, no, pero vamos a ver si logramos observar ese fenómeno. Digamos, ese fenómeno yo lo he hecho con una celosía y un rayo láser, básicamente. Ok, un apuntador láser. Con ese logro ver esa desviación que tengo en ese caso. Pero vamos a ver. Vamos a ver si este video. Si en este video se observa un poco mejor ese fenómeno. Ah, ¿ve? No sé qué pasó. Ok, aquí les voy a hablar un poquito ya que encontré este video, voy a aprovechar y les voy a hablar de lo que se llama, de este fenómeno que se está dando aquí. Ok, esto que está aquí en medio, transparente, es un tipo de lente. Esta lente, vamos a decir que son lentes convergentes, porque si ustedes logran ver, voy a ponerlo con naranja, si ustedes logran ver el haz de luz, este haz de luz va en esta dirección y cuando viene un haz de luz acá que sea paralelo, va en esta dirección. Entonces, no importa en qué punto usted ponga todos los haces de luz que vengan por aquí, van a atravesar este punto que está acá. Ese punto se conoce como el punto de convergencia de la luz. Entonces las figuras usted las puede ver
bien, digamos, cualquier figura se puede ver bien colocada en ese punto de ¿cómo es que se llama? De convergencia. Esos son, entonces, lo que se conoce como los lentes convergentes. Entonces, vamos a ver ahí. Ven, ahí pusieron 3 haces de luz. Y esos 3 haces de luz, todos los puntos, vean que no importa. El punto de convergencia queda en la misma posición. Siempre que los haces sean paralelos. Entonces, eso es algo interesante. Mientras que en este caso, digamos, si usted tira haces paralelos, vamos a ver ahí. Si usted tira haces paralelos, básicamente la luz diverge. Bueno, ahí. Y este es otro. Vamos a ver aquí. No, pero quiero que haga ese, pero que no sea, digamos, cuando ustedes logran verlo ahí, vean que viene el haz de luz acá. Si hacemos una recta, voy a hacer una recta con ese haz de luz. Vean que el haz de luz iría por acá. Y vean que el refractado va por acá. ¿Logran ver esa pequeña diferencia, compañeros? Sí, se logra verlo. Un poco, pero sí. Vean que es mínimo. Digamos, ahorita es que lo estoy haciendo con esto. Es mínimo porque el ángulo de incidencia es muy pequeño. Si ustedes ven, el ángulo con el que está entrando aquí es un ángulo sumamente pequeño. Entonces, no se logra ver ese fenómeno. Pero sí, en términos generales, es que lo que quiero ver si esta persona lo hace. Ahí está. Vamos a ver. A ver si logro capturarlo. Ahí. Exactamente en ese punto es donde me interesa. Entonces, vean el haz de luz, donde pasa, y vean el haz de luz refractado. ¿Lo Sí, ven? está la pequeña desviación. Correcto. Ese fue el ejercicio que acabamos de hacer. Profe, Sí, y esa desviación, estoy viendo que eso es como un prisma, digamos. Bueno, sí, como un pedazo de vidrio cuadrado, digamos, pero esa desviación la estamos viendo desde arriba y solamente se ve una desviación, digamos, a lo largo del objeto. Pero a correcto. lo alto del objeto, si también hay otro ángulo, también cambia, ¿no? O sea, sale como, si fuese un cuadrado, saldría como de un vértice al otro, más bien. Se podría hacer así. Ah, ok. Sí, habría que analizarlo en 2 dimensiones diferentes. Sí, eso mismo, eso quería sacar. Ujú. Sí, sí, eso ya es un poco más complejo para hacer un ejercicio. Pero sí se podría hacer en 2 dimensiones diferentes. Igual, uno por lo general lo que hace es que para simplificar los cálculos y simplificar las cosas, uno lo ve como como un solo plano. ¿Ya? Entonces, aunque tenga 2 dimensiones, uno corre una de las dimensiones.
y nada más Ah. ve un solo ángulo de incidencia. Ok, ok. Entonces, así es como analiza, cómo simplifica algunos objetos o algunas cosas un poco más complejas. Ya viendo el prisma, yo sabía que en algún momento se iba a ver este fenómeno que acabamos de calcular ahí en práctica. ¿Ok? Entonces, ¿entendieron bien esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, nada más vean que, digamos, esta parte de refracción de la luz es pura trigonometría. Por ejemplo, acá, vean que aquí nosotros podemos armar, entonces lo que sería un triángulo rectángulo afuera y podemos armar un triángulo rectángulo dentro. ¿Ok? Para poder encontrar algunas cosas. Por ejemplo, esta persona, digamos, este es un ejemplo en el cual esta persona está buscando unas llaves. Cuando lo ilumina con el foco, o sea, cuando genera un haz de luz, entonces lo que está viendo básicamente es que las llaves se encuentran acá. Él observa las llaves acá. O eso es lo que su cerebro está interpretando, que las llaves están ahí. Pero en realidad, las llaves están acá. Entonces, esta diferencia de distancias que usted puede observar acá es lo difícil de poder, digamos, atrapar algún peso o algo así. Ya, porque, por ejemplo, esta persona con el ángulo que está viendo la piscina, él no observa, él estaría interpretando, digamos, que las llaves están en esta posición. Eso, bueno, en realidad su cerebro estaría interpretando que las llaves están en esa posición. Un poquito alejado, ¿verdad? Y que la piscina lo que tiene de profundidad es esto. Por eso es por lo que les pregunté al inicio, que cuando ustedes ven el fondo de una piscina con un cierto ángulo, ustedes siempre lo ven más arriba de lo que realmente está. Entonces, en lugar de ver 4 metros, ustedes están viendo, no sé, 2 metros de profundidad. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Entonces, como les digo, estos problemas o los problemas, si en algún momento se tienen que enfrentar a problemas de reflexión o refracción, por lo general es tener una geometría muy desarrollada. Y eso es lo importante de estas cosas. ¿Okay? Casi todos los problemas es eso. Utilizar geometría y utilizar todos los conceptos geométricos para poder resolver los diferentes problemas. Ok, quedó claro este tema.
Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ok, si quieren, el viernes trabajamos un poquito lo que es la óptica geométrica, ver un poquillo los espejos. Nada más, voy a darle así como un repaso rápido a esta parte y darle, digamos, un poquito de énfasis, digamos, al aumento y a la ecuación de la lente y cómo se trabajan este tipo de cosas. Un poco más mecánico de lo que es, pero sí, nada más hacer como sí, un pequeño paso por los lentes y por los espejos, como para que lo tengan ahí claro. Ok, perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Ok? Bueno, sí, gracias, Alexander. Ahí recordarles que ya está en la actividad de seguimiento 4 y la tarea 4. Entonces, para que lo tengan ahí presente. ¿Ok? Ok, perfecto, profe. Sí, Muchas gracias, profe. Bueno, profe, muchas bueno, gracias. ok, nos vemos. Cualquier cosa ahí vemos si la otra semana ocupan sacar alguna duda o algo así. Y ahí nos podríamos poner de acuerdo para agarrar por lo menos un día, digamos, en caso de que tengan dudas. Ahí para no Sí, profe, dejarlo. estaría bueno. Tal vez algún día. Sí, Sí, digamos, para no dejarlos ahí solos con las últimas tareas y las últimas cosillas. sí, profe, estaría buenísimo. Sí, profe. Bueno, Muchas gracias por todo. entonces, Adiós. ok, Ahí tal vez, sí, muchas gracias, profe. Ahí tal vez como una cosilla esa de Google, nada más, y la manda a todos los del grupo, profe, una cosilla así. Y de ahí, básicamente, obviamente en el día que usted pueda, pero se hace como un consenso, como qué día quieren la consulta, cosas así. sí, o podríamos ver, no sé, tal vez de hoy en 8 me puedo conectar un ratito y dependiendo de cómo vayan con el avance de las tareas y las cosas, vemos el viernes. Pero así nada más. No conectarse las 2 horas, sino conectarse un ratito Sí, lo de la consulta, nada más. como para que tengan algo de consulta. Porque sí, digamos, casi siempre en esta en semana 17 uno está revisando cosas y está entregando todo para los exámenes de reposición ya de semana 18. Ah, para eso entonces se aplican exámenes, entonces. Sí, Ah, digamos, ok, ok, ok. nosotros sí vamos a tener examen de reposición, semana 18. Ya, ya. Y básicamente va a ser un examen con... Ahí la cátedra les va a decir más específicamente, pero en términos generales la idea es hacer un examen ¿cómo es? Con los diferentes temas. Van a Ujú. ser 3 problemillas que ustedes agarran, lo descargan a una hora y lo entregan a otra hora y listo. Ya, ya. Ah, profe. Entonces eso por aquello. Espero que ninguno tenga que ir a repo, pero para que sepan que sí está esa posibilidad. Ok, perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces nos hablamos y ahí cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias, Gracias, profe. profe.